Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis. Nos encontramos en la plaza de la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social. El tema que vamos a tratar hoy va a ser sobre los trabajadores burócratas de confianza y de base. Pero para empezar a hablar de ellos, tenemos primero que definirlos. El término burocracia proviene de la raíz francesa bureaucratie, el cual significa oficina. Este concepto permite nombrar a la organización que está regulada por las normas que buscan un orden nacional en cuanto a las reglas de trabajo. Ok, ¿no pausas? Ahí no salgo, ¿eh? Tienes que ver la pantalla. Te grabará con la... Puta, a ver, no te muevas, ¿eh? Vamos a intentar algo. ¿Es en serio? Sí, no te pinches muevas. Ahí no te muevas mucho, ¿eh? Te quedas ahí. Se va a reventar la pinche pantalla. No se va a reventar nada si no te mueves. De ti depende mi trabajo. Ok. Además de lo expuesto, es interesante establecer si existe una teoría de la burocracia. Se trata de la teoría que inició con un claro objetivo, de la necesidad de conseguir que la organización y de las distintas empresas... Pero que leíste que 3, entendiste. 2, 1, 0. Oye, quítame tu iPad de la... No, no te lo voy a quitar. 3, 2, Se me va a caer, Luis No, se te Javier. va a caer. Además de lo expuesto, es interesante saber si existe una teoría de la burocracia. Pues sí, sí la hay. Se trata de una teoría que inició con el claro objetivo y la necesidad de comprender la organización de las empresas grandes. Hace bastantes siglos, unos 2, 3 siglos. Entonces, lo que se intentaba establecer con esta relación es básicamente entender el volumen de actividad de las personas que trabajaban para estas personas, estas empresas. De ahí surgieron ideas y propuestas como la del economista alemán Max Weber, que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se convirtió en uno de los máximos exponentes de dicha teoría. En su caso, consideró que la burocracia es una forma racional de organizar una entidad para conseguir que la misma funcionara con precisión, claridad, velocidad y eficiencia. En este sentido, para él, la hora de establecer dicha burocracia era fundamental, ya que la misma se sustentaba en cuestiones tales como la división del trabajo, la jerarquía de autoridad, las reglas y normas, el compromiso profesional, la racionalidad, la impersonabilidad en cuanto a la aplicación de los procedimientos y las reglas de los registros escritos. Pero también es importante mencionarles que para este economista y que para la mayoría de las personas tienen otra acepción de la burocracia, el cual se entiende como el conjunto de los servidores públicos. Aunque este término muchas veces tiene una connotación negativa, se entiende por burocracia a la administración ineficiente, por los papeleos, las formalidades y la influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos. Por ejemplo, por culpa de la burocracia, tengo que hacer los recibos de sueldo de los últimos 30 años. De lo contrario, no puedo acceder a esa prestación. La burocracia, a la hora de hacer trámites, hizo que dejara la universidad pública. Bueno, pese a esta utilización negativa del término, la sociología y las ciencias administrativas entienden a la burocracia como la estructura que se caracteriza por el procedimiento regularizado y explícitos. La burocracia implica relaciones jerárquicas e impersonales, la especialización del trabajo y la división de responsabilidades. En este plano teórico, la burocracia permite que las normas dictadas por las autoridades se ejecuten de manera precisa y acorde a procedimientos que ya están estipulados. De esta manera, se reduce el error humano y el proceso de las acciones resulta más transparente. Pese a la visión negativa de la burocracia, esta surge por la rigidez de estos mismos procesos, que suelen volverse excesivamente lentos en cualquier tipo de trámites, pero por otra parte, la burocracia no tiene en cuenta las alteraciones que pueden surgir de un desvenir cotidiano que exigen nuevas soluciones para los problemas inéditos. Bueno, a continuación expondremos un video de nuestra compañera Alejandra del Toro, el cual entrevista a un compañero de la facultad. A él le pregunta cuál es su concepción de burócrata, cuál es la división entre un trabajador burócrata de base y otro de confianza. Así es que, ¡cháquelo! Bueno, comprendiendo esta diferencia, ahora les presentamos un video de otra compañera de nuestro grupo, la cual entrevista a otra persona. Adelante con él. ¿Estás? Ok. De acuerdo con el contenido de la Ley Federal del Trabajo, se puede afirmar que la categoría del trabajador tiene que ver con las funciones, ya seas de base o ya seas de confianza, cada una tiene sus funciones, más que ver con el puesto. Otra vez, eso no me gustó. 3, 2, 1.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, podemos notar que la categoría de base o de confianza tiene que ver con las relaciones que se llevan a cabo en el trabajo. Es decir, no con el puesto o en el lugar que se tenga dentro del organigrama de cierta empresa. Ahora, por otra parte, el personal de base lo forman los trabajadores del servicio de la Federación que no estén incluidos como personal de confianza dentro del artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o otras disposiciones que formalicen la creación de categorías o cargos. Los trabajadores de base tienen que ser de nacionalidad mexicana. A diferencia de los trabajadores de confianza, los trabajadores de base van a gozar de estabilidad en el empleo. Esto es decir, van a poder permanecer en su trabajo después de cumplir 12 meses de servicios. En caso de que estos sean separados de su empleo sin causa justificada, podrán optar por la reinstalación en su trabajo o que se les indemnice con el importe de 3 meses de salario y de 20 días por cada año de servicio que hayan prestado. Los trabajadores de confianza no tienen derecho a la reinstalación en su empleo. Ahora vamos a presentarles un video de nuestra compañera que va a entrevistar a otra compañera de la facultad. Adelante con él. Conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, por lo que se debe promover la creación de empleos, la organización social para el trabajo conforme a la ley. Originalmente este precepto constitucional se refirió únicamente a las relaciones de capital de trabajo, es decir, los patrones y las empresas de tipo privado, que tienen trabajadores que prestaban un servicio particular subordinado, ya fuera de carácter materialmente físico o bien intelectual, mediante la contraprestación consistente en el pago de un salario lo suficientemente remunerador para que se pueda dar plena satisfacción a las necesidades económicas y de su familia. Pero con estos propósitos se dejó de lado por completo a los trabajadores que estaban al servicio del Estado, por lo que, años después, se creó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los cuales también buscaron la diferenciación de las categorías de base y de confianza. Como les mencionaba, los servidores públicos, llamados trabajadores al servicio del Estado, continuaron durante mucho tiempo desprotegidos social y jurídicamente, sin derecho a disfrutar de las garantías sociales consagradas para los trabajadores y patrones de empresas particulares, y puede aseverarse que todavía hasta el día de hoy la Constitución General de la República tiene adicional el artículo 123 con el apartado B, para reglamentar las relaciones del trabajo entre los servidores públicos y sus trabajadores. El artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de nuestra Constitución, establece quiénes son los trabajadores de confianza y lo refieren a aquellos que integran la planta de la Presidencia de la República y aquellos cuyo nombramiento depende o requiera de la aprobación expresa del titular del Poder Ejecutivo Federal. Asimismo, lo refiere a una gran cantidad de empleados que laboran para las distintas dependencias del Poder Ejecutivo y de los poderes legislativo y judicial. Este dispositivo, aparte de disponer la exclusión que hemos hecho referencia, pero como ya se ha visto conforme a la fracción 13 del apartado B del artículo 123, los militares, marinos y miembros de cuerpo de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, se van a regir por sus propias leyes. Hace también referencia a la exclusión del personal de vigilancia en establecimientos penitenciarios, cárceles o galeras, y los que se presten sus servicios mediante contrato civil o los que sean sujetos a pago de honorarios. Ahora la pregunta es, ¿en qué situación jurídica quedan estos servidores públicos en caso de que llegasen a tener algún conflicto con el Estado patrón o que sean privados de su trabajo y despedidos de forma injustificada o por simples reajustes? Para responder la pregunta que les acabo de hacer, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dice que los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por una causa justificada en los términos que señala el mismo artículo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Para sustentar la pregunta que les acabo de hacer respecto a qué pasaría si un trabajador de confianza es cesado injustificadamente de su empleo por reajustes dentro de la administración pública, sería conveniente una reforma al texto constitucional, ya que este no dice que los trabajadores burócratas van a tener una estabilidad en el empleo. Lo que se tiene que hacer es reformar el artículo 123 constitucional en su apartado B y categóricamente establecer que los trabajadores de confianza al servicio del Estado deben de disfrutar de la seguridad y estabilidad de sus empleos, para que no estuvieran en constante riesgo y en temor de perderlos con la consecuente incertidumbre económica de sus familias. Esto no debe ser difícil de realizar. Sin embargo, se sabe que la confianza es esencialmente un concepto subjetivo.
Y en esencia, sin perder su empleo, el trabajador de confianza puede que esté cambiando sus jefes de titulares, pero que continuará laborando en su mismo nivel en un área semejante y a la modificación en alguna de sus monumentos y fundamentalmente, estando lo dicho, no sea privado de su trabajo. Esto ayudaría a que la Constitución Federal prevaleciera sobre la ley burocrática y en consecuencia los trabajadores de confianza disfruten de la totalidad de sus derechos y garantías sociales en las mismas condiciones que los llamados trabajadores de base. Esto es para apoyar a los trabajadores de confianza al servicio del Estado y que tengan derecho a plantear todas sus reclamaciones ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Bueno, estimados espectadores, esto ha sido todo por el video de esta semana. Nosotros vamos a hacer otro video desde las instalaciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que vean cómo es, lo conozcan por dentro, pero va a ser hasta la próxima entrega. En fin, esperemos este video les haya sido mucho de su agrado. Ya saben, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos y es todo. Les mandamos un enorme saludo.